Buenos días.
Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, Lick. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, verdad? Bien, ok. Vamos, quiero ver, 6, 5, ¿verdad? Bien. Ok, buenos días, Catherine. Bien, bien, algunos siempre por motivos de trabajo, ¿verdad? Que habemos, quiero ver, 5, solo 5. Bien, bien, ahora tenía una reunión plasmada ahora en la tarde, pero la han cambiado para mañana, ¿verdad? Entonces voy a tener, digamos, tiempo para poder, digamos, subirle las notas de la primera tarea, ¿sí? Entonces ahora, no sé, en la tarde o en la noche, puede ser que en la tarde más temprano, puede ser que tenga las notas de la tarea número 1. Y el otro, esta semana voy a calificar la tarea número 2. La verdad, como les digo, les comenté el caso que tuve, entonces se me acumuló el trabajo, como les decía, entonces esta semana ojalá pueda terminar con la tarea número 2 y como les decía, la otra semana va a estar publicada la tarea número 3, ¿sí? Para poder, digamos, ir ya, que ustedes vayan viendo sus notas en el aula virtual y pues... Licenciado, sí. nos quedaría pendiente si aplicamos al crédito extra del parcial. Oh, ok, gracias por informarme eso, muchas gracias. Les digo que, créanme que a veces uno pasa súper ocupado, pero permítame un momentito que no me carga pues el cargador, no. Como di, estoy dando la clase de lógica para computación, entonces se me había acabado la carga de la computadora y, bueno, bien. No sé, tengo problemas. Bien, excelente por la pregunta, Miguel. Esa de los parciales, según lo que nos dijo el coordinador, que él les iba a poner, digamos, la nota de ese crédito extra para el parcial. No sé, les pregunto ahorita, no sé si usted, Miguel, no se ha visto esa nota reflejada, ¿verdad? La del parcial sí, licenciado. Lo Ok. que quedó pendiente es saber si habíamos logrado obtener algún crédito extra. Ah, correcto. No se ha reflejado, ¿verdad? Porque ahí nos dijo el coordinador que iba a aparecer. Bien, Todavía no. Ok, gracias. Yo había asumido que sí, ¿verdad? Entonces, bien. Ok, le voy a preguntar a ver qué dice, porque él dijo que iba a hacer esos pequeños ajustes en las notas, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces ahora más tardar en la tarde o más en la noche, no sé, van a estar las notas de la tarea número
la tarea número 1, perdón, solo les quedaría pendiente con la tarea número 2 y también con lo de la nota del crédito extra, ¿verdad? Que ese fue un punto bien, un crédito extra, un punto de crédito extra para el examen, ¿verdad? Ese para los que tuvieron 5, pudieron van a subir a 6, los que tuvieron 6 a 7 y así sucesivamente. Esa era una buena oportunidad, ¿verdad? Bien, entonces, bien. Vamos a, permítame un momentito. De ahí todos estamos bien, ¿verdad? Ok. Perdón, licenciado, no sé si ya está presentando, no tenemos audio. Ok, gracias. Disculpe que pensé que tenía activado el micrófono. Gracias. Bien. Entonces, como iniciamos con la tutoría número 4 de la asignatura Informática y Sociedad. Bien, entonces tenemos acá y vamos en este caso, vamos a ver las bases del nuevo paradigma educativo, ¿verdad? Ok,
que son varios, cómo han surgido estos nuevos paradigmas educativos, estos nuevos modelos a seguir que algunos países están en proceso, hay otros que no, pero a esos modelos vamos, ¿verdad? Decirles que en nuestro caso, tenemos en nuestro caso lo que es la agenda, que vamos a ver, que eso está en la plataforma, ¿sí? Que es un paradigma. Un paradigma puede ser un modelo o patrón, o ejemplo que debemos seguir en una determinada situación, ¿verdad? Entonces, en este sentido amplio, un paradigma es una teoría o también un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver lo que es la educación en la sociedad del conocimiento, el paradigma postmoderno, que cómo han surgido, cómo la forma de ver lo que es el mundo, las ideas, el conocimiento, también vamos a ver los cambios paradigmáticos en la ciencia, también los cambios paradigmáticos en la educación, que esa es una de nuestros objetivos, y el paradigma del tercer milenio. Y el último, el nuevo paradigma educativo, ¿verdad? Que es la parte central de esta agenda, ¿verdad? Entonces, en los objetivos, identificar las competencias para un nuevo paradigma educativo, ¿sí? Identificar esas competencias, hacia qué, cómo se tiene que cambiar estructuralmente, digamos, la forma para tener una mejor calidad, lo que es lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, siempre les he dicho y lo vuelvo a repetir, siempre es bueno verlo de un punto sistemático, ¿sí? El sistema, las componentes del sistema, eso es bien importante. Bien, entonces eso va a ser nuestro objetivo, ¿verdad? Identificar las competencias para un nuevo paradigma. Permítame. Bien, entonces según Morin, en 1992, un paradigma es una visión del mundo, ¿sí? Según él, es una visión del mundo. Son visiones diferentes del mundo. Como menciona él, como gafas a través de lo que miramos el mundo, actuamos en él y lo interpretamos de acuerdo con determinadas reglas, ¿sí? Cada paradigma tiene sus reglas de interpretación. Por eso les digo yo que depende, digamos, de la forma como nosotros podemos eh, visualizar o podemos interpretar lo que está pasando en lo que es el mundo, ¿verdad? Algunos pueden mencionar que eh, vamos a una era diferente, vamos a este tipo de era, pero realmente no se sabe porque no sabemos la respuesta de lo que es la respuesta que tiene lo que es la sociedad, ¿verdad? Las necesidades, ¿sí? En este caso, tenemos cómo en este caso tenemos que, según Mori, un paradigma es una visión del mundo, cómo ve él lo que es un paradigma, y para él es una visión del mundo. Son visiones diferentes e interpretación de acuerdo con determinadas reglas o normas, ¿sí? Entonces, también tenemos eh, mm, según Patton, en 1990, Michael Kim, Patton, un paradigma es una forma de ver el mundo,
una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Por eso les digo yo que cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de algo complejo del mundo real, ¿sí? Cómo poder fragmentar la complejidad del mundo real, porque nosotros sabemos que es complejo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, los paradigmas están enraizados con la socialización de los adeptos y de los practicantes, ¿sí? Los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable, ¿sí? Entonces nos quiere decir de que los paradigmas están enraizados con socialización o institución, ¿sí? O digamos, o ideas de una persona, según lo que nos menciona este señor, ¿verdad? O también podemos ver de que estos paradigmas están enraizados con una persona o algo, o una idea o un movimiento o una institución, ¿verdad? Entonces la forma como ellos perciben lo que es el paradigma, lo que es lo que es el mundo, ¿verdad? Las realidades que tenemos en, en, en nuestro vivir, ¿verdad? Entonces también tenemos este Zidane, Siraoy, en 2006, llega a la conclusión de que la nueva educación debe, ¿sí? Tenemos dos formas, anteriormente hemos visto la forma como persiguen lo que es la forma de interpretar lo que es un paradigma, pero también tenemos la educación en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Y a veces uno comete, digamos, errores en general, digamos, por parte de los docentes, en el sentido de que hay veces queremos, según lo que nos menciona este señor, radicar en un trabajo colaborativo común, facilitador, estudiante, y se encuentra enfocado a lograr el aprendizaje integral, ¿sí? Entonces, el aprendizaje tiene que ser integral, ¿verdad? Entonces, y también dando un margen de libertad al estudiante para evitar encerrarlos en normas rígidas. Es decir, tiene que haber, digamos, en este caso de no podernos encerrarnos, ¿verdad? De ciertas normas a un estudiante, porque lo que hacemos es como ponerle, digamos, una barrera donde este estudiante puede, digamos, eh, eh, tener un aprendizaje integral, ¿verdad? Sí, y a veces uno, como les digo, lo he mencionado anteriormente, que uno en la vida nunca deja de aprender, ¿verdad? Siempre uno sigue aprendiendo, ¿sí? Entonces, ahora que se ha venido dando lo que es la incorporación de las tecnologías, ha sido un avance importante donde tanto el docente como el estudiante eh, una, eh, tienen mucha fuente, tienen mucha información donde pueden, digamos, informarse, aprender nuevos conocimientos, construir nuevos conocimientos para lograr ese aprendizaje integral, ¿sí? Como les mencionaba el miércoles, ¿verdad? Necesitamos tenemos las herramientas tecnológicas, la computadora, los celulares que nos sirven para comunicarnos, para poder extraer información,
pero también cómo poder, digamos, llegar a ser una persona de bien que pueda integrarse a la sociedad de buena forma, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente, la educación es uno de los que los países tienen que apostarle, ¿sí? Eh, y algunos estados pasan por desapercibido en el sentido de que no le quieren dar los recursos, el presupuesto, mejor un presupuesto, digamos, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, es lamentable cuando un estudiante quiere entrar a la Universidad de El Salvador, ¿sí? Entonces, no tiene ese derecho de estudio, como se habla en las leyes, derecho al estudio, ¿verdad? Entonces podemos ver de que no todos tenemos esas oportunidades en lo que es esa oportunidad, el derecho a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, era lamentable o sea, una cantidad que quedaba fuera, ¿verdad? De que no pueden ingresar a la universidad, porque la universidad no tiene la capacidad de, digamos, no, no tiene ese presupuesto, ¿verdad? Pero algunos mencionan que sí alcanza el presupuesto, pero a veces eh, el dinero se va por otro lado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, es bien importante, siento yo, que el Estado tiene que aportarle un presupuesto, no me recuerdo cuánto es el presupuesto según el PIB, pero es muy poco, la verdad, ¿sí? Entonces, siento yo que tenemos que, por eso les decía anteriormente, que debemos de meternos, en este caso, en la política, en otros, eh, para poder cambiar esta situación, ¿verdad? Solo la educación podemos tener un país mejor, un país más, un país educado, pero a veces pasan esas situaciones, ¿verdad? Que no hay interés de apostarle a la educación, ¿sí? Pero en este caso surge otra vez lo que es estas herramientas y que dan la oportunidad de estudiar en línea, ¿verdad? Que vaya, digamos, acorde a las necesidades, porque al trabajar y estudiar presencialmente es bien difícil, ¿verdad? Entonces las universidades privadas tienen un poco más accesibilidad para eso, pero la Universidad de El Salvador ha sido un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces es de siempre, como les he dicho, apostarle a la educación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para tener, digamos, mejores herramientas tecnológicas y que el estudiante se pueda desenvolver de la mejor manera. Algunos pueden, algunos otros no pueden. Y ahí está la inequidad, ahí está la desigualdad, ¿sí? Y tenemos que tener una igualdad para de tener que todos tengamos esas oportunidades, ¿verdad? Pero algunos mencionaban en el foro de que a veces las herramientas tecnológicas no se utilizan adecuadamente, a veces se utilizan, digamos, para perder el tiempo, digamos, utilizan esto como para pasar el tiempo, ¿verdad? Y tenemos esa gama de información donde podemos nutrir, podemos pensar, podemos hacer críticas constructivas, podemos analizar, ¿sí? Realmente tenemos una gama de información donde podemos aprender para hacer para hacer, para tener un aprendizaje integral donde podamos hacer libres y podamos, digamos,
no estar encerrado, ¿verdad? En normas rígidas, es decir, como que nos estuvieran, digamos, en una jaula, que nos tengamos encerrados, ¿verdad? Eso no tiene que ser así. Eh, También menciona, se trata de transitar hacia un cambio que permita la formación de los seres humanos integrales, unidos a la naturaleza y un entorno comunitario, donde podamos socializarnos, ¿verdad? También siempre tomando en cuenta de que eh, llegar a ese modelo, llegar a esa forma de tener, digamos, una educación que se ve plasmada en las personas ya profesionalmente en lo que es en la sociedad. Eso es bien importante, ¿verdad? Y a veces me hacía esa pregunta, ¿verdad? Es una pregunta, lo que me hacía una pregunta personal, ¿verdad? Porque a veces eh, hay veces, por ejemplo, nos han pasado muchas cosas en nuestra sociedad, ¿sí? Que no le hemos apostado a la educación de la mejor manera, no que hay muchas formas, muchas complejidades de lo que ha pasado en nuestro país, de los gobiernos. No se le ha apostado a la educación, digamos, a una educación de calidad, ¿sí? Anteriormente. Entonces tenemos estas desigualdades de la violencia, de que los estudiantes no quieren estudiar, de que tocan que emigrar. O sea, es un problema complejo, ¿verdad? Donde todos tenemos derecho al trabajo, derecho a la educación, y en la realidad eso no se ve. En la realidad eso no se cumple, ¿verdad? Sí, entonces muchas personas tocan que emigrar. Entonces, ¿qué cambios se tienen que hacer eh, en la educación estructuralmente, ¿verdad? ¿Qué cambios se pueden hacer a lo que es la sociedad también, eh, para transformar la sociedad? ¿Sí? Siempre he dicho yo que esto es algo personal, que siempre tiene que haber un punto de equilibrio en todo, hasta en la economía, ¿sí? Entonces, pero esto de las herramientas tecnológicas nos ha ayudado a poder tener información de la mano, ¿sí? Pero como ustedes también mencionaba, que hay veces no hay cobertura, hay veces internet, se necesita, digamos, tener todas estas herramientas para que la persona se pueda desarrollar, ¿sí? También este señor nos habla de que, también nos habla del el posmodernidad. La posmodernidad es hablar de la incertidumbre, ya que todo es relativo y nada es absoluto, ¿sí? Eso es bien, digamos, es bien importante cuando dice que es una incertidumbre, ¿sí? No sabemos, digamos, hacia dónde vamos, ya que todo es relativo, es decir, que todo va cambiando y nada es absoluto, ¿sí? Son bien importantes, esa palabra de incertidumbre, ¿sí? Porque no sabemos, pero tenemos que dar respuesta, digamos, a estos cambios que se van a dar, tener, digamos, un país donde pueda dar respuesta fácilmente, ¿sí? Rápido, si es posible. Entonces, como dicen algunos, ¿verdad? Todos vamos en el mismo barco, ¿sí? Y es bien importante que todos nos podamos integrar, aprender y podernos integrar de la mejor forma en la sociedad, ¿sí?
Y eso es lo que hablábamos el miércoles, ¿verdad? Que algunos lo llaman en los países que realmente, países desarrollados, a los países del tercer mundo, que son los países subdesarrollados, ¿sí? Bien, entonces vemos los cambios paradigmáticos, vamos a ver estos cambios paradigmáticos en lo que es la ciencia y podemos ver las comparaciones que hay entre la modernidad, paradigma antiguo, posmodernidad, paradigma actual. Vemos la diferencia de cómo, según estas personas, Martínez y Montes, citado por Serawi, cómo se observa, ¿sí? Donde la modernidad en lo que es el paradigma antiguo es más normalizado, es más de un punto de vista reduccionista. En cambio, la posmodernidad es un poco más lo que es en la paradigma actual, que es un poco más complejo. Es como que fuéramos con más libertad, más abierto, ¿sí? Por ejemplo, separadas en especialidades, y acá en el otro dice interdisciplinario y global, ¿sí? Es como que de acaparar más, ¿sí? De ver la forma no tan reduccionista, sino que ver la forma más amplio, más abierto, ¿sí? Y ese es la comparación de modernidad y posmodernidad en lo que es el paradigma antiguo y el paradigma actual. La naturaleza es comprensible, la realidad no es imprescindible, sino que es incontrolable, ¿sí? Es incontrolable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? De que por un lado, el paradigma antiguo es comprensible, por otro lado, no es comprensible, ¿sí? El espacio temporal es indeterminado, ¿sí? Tenemos en la modernidad, tenemos el espacio temporal y en la posmodernidad tenemos indeterminado. Y así, mecanicista, ¿qué mecanicista? Que se realizan de forma mecánica, automática, ¿sí? Y en cambio tenemos la inestabilidad, es decir, lo contrario de estable, de que aquello no se maneja. Por un lado tenemos la modernidad, que nos dice mecanicista, que es decir, que es algo estable, ¿sí? Algo que se puede controlar. En cambio, lo otro es la inestabilidad, que en cualquier momento puede cambiar. Y, y el caos son creativos, ¿verdad? Es decir, un poco más abiertos en estos casos, ¿sí? Tenemos la evolución gradualmente y en el otro lado tenemos la evolución por saltos. Vean que cómo cambia la posmodernidad, en este caso lo que es el paradigma actual. Y así podemos ver, digamos, cada uno de ellos cómo nos menciona lo que es ajena a la metafísica y lo otro incorpora la metafísica, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos de una forma lo ver reduccionista y la otra forma no se ve reduccionista? Entonces, es más amplio, ¿sí? En la modernidad tenemos ajena a la sociedad y la otra la tenemos integrada a la sociedad. O sea, es un mundo más abierto, complejo, lo que es el paradigma actual que tenemos ahora, a lo que es el paradigma antiguo, ¿sí? Entonces podemos ver, digamos, esas comparaciones que nos dicen estos. Quiero ver, alguien quiere entrar, no sé. Ok. Bien, entonces
Eso es verdad, lo que hemos estado viendo, el cuadro con los cambios paradigmas, lo que es en la ciencia, ¿verdad? Cada una de ellas viéndolo de un mundo de, en este caso, lo que es el paradigma antiguo y el paradigma actual. Entonces, es más globalizado, es más amplio, ¿sí? Entonces, también tenemos que percibe un entorno de incertidumbre y complejidad, en donde el enfoque materialista de la misma debe mutar y basarse en un trabajo multidisciplinario, en un trabajo que genere nuevos valores éticos, ¿sí? Entonces, eh, siempre, nunca vamos a terminar de poder, digamos, perfeccionar aquello, sino que siempre van a surgir nuevas cosas, van a surgir nuevos valores éticos, direccionando estos esfuerzos hacia la solución de problemas sociales y la construcción de una nueva y mejor realidad, ¿sí? Entonces, no puede ser ajena a la sociedad, tiene que incorporar, tiene que integrarse lo que es la sociedad, ¿sí? Ser parte de la sociedad, los cambios y tratar de mejorar, pero cada componente de un sistema, todos los elementos del sistema tienen que estar funcionando perfectamente. Si uno falla, se va a ver la diferencia, ¿sí? Hay en el sistema en el sistema en el análisis sistemático se ve, hay no me acuerdo cómo se llama el libro, pero lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Si tenemos un rompecabezas armado, ¿sí? Parece que, si no me recuerdo, puede ser de cualquier figura, pero en este caso puede ser de la mariposa, ¿sí? Entonces, si modificamos todo ese rompecabezas y lo ponemos diferente los cuadros, ya no se va a ver igual, ¿sí? Ya no se va a ver igual. Entonces, cada elemento, cada parte de lo que formamos, de que nosotros formamos la sociedad, tanto económicamente como educación, como cultural, político, tienen que ir, todas esas componentes tienen que funcionar de la mejor manera para que el sistema funcione. El sistema puede ser nuestro país todas estas elementos, todas estas funciones tienen que funcionar bien, ¿sí? Es como el ajedrez, ¿sí? Tantos movimientos que hay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el mundo es complejo de entender, ¿sí? Y hay que interpretarlo y hay que tratar de ir, digamos, a hacer que esos elementos funcionen de la mejor manera, de todos esos elementos, para que el sistema completo funcione. Imagínense, y eso lo digo en general, ¿verdad? Porque hay veces los errores de uno, otras personas los pueden ver, ¿sí? Entonces, en, en la educación, llegó lo que son las herramientas tecnológicas, la computación, llegó a ayudar a, a que, a que estos elementos funcionen de la mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, si el docente o el estudiante, todos pertenecemos a ese sistema en este sistema educativo donde cada uno tenemos que poner de su parte, ¿sí? Para que funcione el sistema, para que se logren las metas y los objetivos, ¿sí? Entonces, direccionando estos esfuerzos hacia la solución de problemas sociales. No sabemos que es un problema complejo, ¿sí? Pero también tenemos que construir, digamos, nuevos profesionales, de que vean el mundo de otra perspectiva, no tanto reduccionista como
como la modernicidad, ¿sí? Entonces también tenemos los cambios paradigmáticos en la educación también, y esto también, como les digo, tiene que ver en parte también de cómo ver las cosas dentro de la educación, ¿verdad? Y como les digo, uno comete errores, ¿verdad? Y al final, todos los elementos se tienen que interrelacionar, ¿sí? El docente, la administración, los estudiantes, los que trabajan por ejemplo, cada componente, digamos, de una educación, la infraestructura, todo tiene que estar un poco, ¿verdad? Por eso nos dice, aprende todo, conocer. Ustedes tienen la posibilidad de conocer. Rigidez, ser flexibilidad. Externa dirigida al aprendizaje, interna dirigida al interior del sujeto. ¿Cómo les digo? ¿Cómo se pueden ver, digamos, más abierto, como les mencionaba? Racional, racionalizar, racional, intuitiva, ¿verdad? Hay veces nosotros hacemos cosas que no pensamos, no que intuitivamente actuamos, ¿verdad? Y nos salen bien las cosas. La normativa, es decir, restringir, digamos, restricción de esas normativas a lo otro que ser libre. Supertecnología, tecnología humanizada, es decir, que responda y se adapta como los humanos aprenden, piensan y crean, y lo que los humanos necesitan para prosperar en una sociedad digital. El profesor enseña, eh, participativa, todos aprenden, ¿sí? Digamos, es bien importante y digamos, en esto en esto de que el profesor enseña y participativa, es bien importante también que la forma de dar las clases sea participativa, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, algo que uno a veces no toma en cuenta, pero es bien importante. Porque cada persona tiene diferentes experiencias. Cada persona puede, digamos, dar su opinión para construir nuevos conocimientos. Ajena a la naturaleza, volcada a la naturaleza. Vean cómo se dan esos cambios de la modernidad y la posmodernidad en lo que es el paradigma antiguo y lo que es el paradigma actual, ¿sí? Entonces les digo yo, nunca, hay veces uno como persona se cierra, digamos, todos nos encerramos, digamos, de una forma como se pueden ver las cosas, ¿verdad? Pero hay otras personas que le pueden ayudar a uno para ver mejor de otro punto de vista, de otro ángulo, cualquier situación que uno a veces la puede ver bien, pero tal vez no está bien como la está viendo. Entonces, esa construcción de la sociedad es bien importante, esa construir esos tipos de sociedad, de ser unidos para, digamos, no digamos, para, no para señalar, ¿verdad? Sino que para ayudar mutuamente y así hay veces que cuando una persona comete errores todos se señalan, ¿verdad? Todos se señalan y no tiene que ser así, sino que eh, hay veces que nos fijamos más en los pequeños errores, sino hay veces en todas las cosas positivas que nosotros hacemos como personas, ¿verdad? Entonces, al final, como les digo, es incertidumbre, es más amplio lo que es el paradigma actual. Entonces vamos a ver en este caso lo que son el paradigma del tercer milenio, cómo surgen,
como nos dice Inés Aguerrondo en el 2009, menciona los siguientes cambios entre los paradigmas tradicionales y el paradigma del tercer milenio. ¿Sí? Tenemos, su objeto es desarrollar teoría. Su objetivo en el paradigma del tercer milenio, su objetivo es resolver problemas usando la teoría. No desarrollar la teoría, sino que ponerla en práctica. ¿Sí? El nuevo conocimiento se reinvierte en la comunidad científica. El nuevo conocimiento se invierte en la sociedad. Vean cómo es más amplio el punto de vista del paradigma tradicional como el paradigma del tercer milenio. ¿Sí? Enfoca los problemas de la realidad segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Por parte, ¿verdad? En cambio, el paradigma del tercer milenio, como lo enfoca en este caso Inés Aguerrondo, enfoca los problemas desde la necesidad de su resolución, mezclando disciplinas. ¿Sí? Es más complejo. No se compromete con la acción, el paradigma tradicional. Se compromete con la acción, lo que es el paradigma del tercer milenio. Que hay veces nos encierran, digamos, en una forma donde nosotros no podemos ver más allá. ¿Sí? Hay, como nos decía una maestra, hay veces que tenemos el bosque y solo miramos el árbol, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el bosque y solo nos enfocamos en el árbol. No vemos todos los elementos que surgen en el bosque, todos esos elementos que podemos ver dentro de que podemos observar en un bosque. Y hay veces solo nos enfocamos en un árbol y no vemos el más allá. ¿Sí? El criterio de verificación es la lógica de la experimentación. El criterio de verificación es la lógica efectiva, resuelve el problema, no explica el problema, resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, el nuevo paradigma educativo, que es una de las cosas bien importantes que nos menciona Inés Aguerrondo, que me parece bien interesante lo que está, perdón, lo que ella menciona, ¿sí? Cómo ella identifica los ejes necesarios para un nuevo paradigma educativo. Universalidad de la educación. Universal, ¿verdad? Todo. Calidad de la educación. Tenemos, siempre necesitamos, y el modelo, unos modelos de lo que mejor se maneja es el modelo de educación que se menciona en Japón, ¿verdad? Pero, eh, pero a veces se dan, es que como el mundo es bien complejo, ¿verdad? He mencionado últimamente de que hay veces que, como les decía, el mundo digamos, es complejo, pero el modelo de educación de japonés es buenísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se da, digamos, últimamente? Estaba, digamos, una información que estaba, digamos, revisando de que se da un problema en Japón de que la gente se quita la vida, ¿sí? Porque a veces ellos quieren ser, digamos, las cosas demasiado perfeccionistas y si no lo logran, entonces ellos se quitan la vida, ¿sí? Entonces, hay veces uno dice, pues, o sea, la calidad de educación que tiene Japón, pero hay veces cómo formar a esas personas, eh, eh, llegar a ese extremo de quitarse la vida, eh, como que ha aumentado, algo así estuve revisando. Entonces, hay veces que también la preparación psicológicamente tiene que ser bien importante también, ¿sí? Entonces necesitamos una calidad de lo que es de la educación, de los saberes a las competencias, ¿sí? Equidad en la educación, lo que yo les mencionaba. No tenemos una equidad en la educación, ¿sí? Hay veces que necesitan cambios
en lo que es, ya sea en lo que es en la estructura, hay veces de las carreras que se pueden cambiar, de estarse actualizando, de estar quitando materias, de estar poniendo otras que se vayan acorde a las necesidades, a lo que el mundo real eh, se está dando, pero en algo positivo, ¿verdad? No algo negativo, ¿sí? Hacia el humanismo tecnológico, que ya lo mencioné anteriormente, los nuevos empleos y la educación. Mejor educación con menores costos. Y esto es bien importante de estudiar en una universidad privada a estudiar en la Universidad de El Salvador, que es más, digamos, cuando yo estaba estudiando, yo me acuerdo que pagábamos, pagábamos una cuota, ¿sí? Una cuota para mensualmente, ¿verdad? No me acuerdo si eran cuatro fichas, casi $5 eran que se pagaba, ¿verdad? ¿Sí? Y las universidades privadas también surgieron porque eh, hubieron pequeños problemas dentro de la universidad, ¿verdad? Siempre han habido algunos problemas en la universidad y de eso surgieron las universidades privadas, ¿sí? Es bien, hay un libro, pero no me acuerdo cómo se llama, se me olvida el nombre siempre, pero menciona de eso, ¿verdad? Cómo fueron cambiando lo que es la educación básica, la educación media. eh, no me acuerdo si esa información la recopiló un mexicano, no, algo así, ya tengo algo de haber leído ese libro, ¿sí? Pero tener esas oportunidades, esa igualdad, esas oportunidades en lo que es en la educación es bien importante y en la cual no se tiene. Y algunos sí pueden, pero no quieren. Y otros sí necesitan, ¿sí? Entonces eh, la educación es bien importante para prepararnos como seres humanos y poder, digamos, estar preparados para las necesidades que las empresas hoy necesitan, ¿verdad? Porque a veces hay carreras que no se encuentra trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora en día es bien complicado de que de las empresas, lo mínimo que tiene que saber uno es, digamos, utilizar la computadora, ¿verdad? Sí, entonces, para, digamos, con los trabajos que ahora con digamos, con estas formas de ver estos nuevos paradigmas, eh, poder insertarnos en lo que es en el trabajo, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Yo sigo diciendo que tenemos que apostarle más a la educación con mejor inversión, pero también focalización, porque ese es el problema, que no, yo le puedo dar, digamos, tantos millones a la Universidad de El Salvador, pero si no se ven esos objetivos, no se está haciendo nada. Si no se focaliza bien hacia dónde van cada centavo, entonces no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces tiene que estar focalizado y ver también lo que se espera, digamos, los objetivos, las metas que se esperan, ¿sí? Por eso les decía anteriormente, es bueno estar haciendo a veces diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos de cómo evaluar, digamos, un sistema educativo, evaluar el sistema educativo en que se está fallando, en que se puede cambiar para ir mejorando cada elemento de lo que es en este caso en nuestro caso el Ministerio de Educación, ¿verdad? Eh, entonces hay muchos retos, ¿verdad?
Bien, entonces ahora vamos a ver, en este caso, tenemos anteriormente, vimos los retos que tenemos hacia la educación, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo estas herramientas tecnológicas nos han ayudado, digamos, a la metodología de aprendizaje, como muchos mencionaban en la tarea número 1, que muchos mencionaban de la forma del aprendizaje que se puede mejorar, la forma también de ustedes que tienen la libertad de ahora se facilita buscar información. En cambio, no se tenía. Antes, recuerdo que teníamos en los primeros años, en los primeros años que yo estuve estudiando, tenía que ir a la biblioteca, ¿sí? A buscarme con libros, a sacarle copia, pero ahora tienen una gama de información dentro de lo que es, digamos, en los campos, en la gama de páginas que tenemos de información, donde podemos, digamos, ustedes pueden, digamos, aprender a hacer reflexiones, analizar, sintetizar, de acuerdo a las informaciones que ustedes encuentran, de las informaciones que realmente se necesita y de lo que nosotros andamos buscando, ¿sí? Porque hay también mala información, ¿verdad? O información que no interesa de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, tenemos en este caso el impacto de las TIC en los sistemas escolares y la educación, cómo ha impactado. Y eso lo hemos visto, lo han mencionado en la tarea número 1 también, ¿verdad? Como que eso lo hemos mencionado anteriormente, cómo ha impactado, eh, cómo ha impactado impactos de los TICs en los sistemas escolares y la educación. ¿Sí? Entonces, en nuestra agenda, en este caso, que es la 4.3, impactos de los TICs en los sistemas escolares y la educación. Entonces, vamos a ver las tecnologías de la información y la comunicación, aporte de los TICs, uso de los TIC en los centros educativos, niveles de integración de los TIC. Entonces, también tenemos el uso de las TIC en los centros educativos. Perdón. Bien, entonces también tenemos el uso de los TIC en los centros educativos, ¿verdad? Niveles de integración de los TIC, escenarios de adaptación a las TICs, ¿sí? Entonces, clasificar los impactos de los TIC en los sistemas escolares y la educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nuestro objetivo, cómo podemos clasificar los impactos de los TIC en los centros educativos. Entonces tenemos la definición de los TIC, ¿verdad? Ya sabemos las tecnologías de la información y la comunicación, la definición de los TIC, que eso se ha hablado también anteriormente. Son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos tales como las computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores, portátil de audio y video o consolas de juego. ¿Sí? Entonces, todos estos impactos que como les decía anteriormente y se lo vuelvo a repetir, lo que es la pandemia, ¿verdad? Que ahí estaba la tecnología, ¿verdad? Pero como no había necesidad, no se utilizaba, ¿sí?
y según se visualiza, vamos a una era, ya estamos, cómo se va perfeccionando esa era digital, ¿sí? Como les decía, gracias a Dios, ahora los estudiantes cuentan con una computadora. No sé, creo que no creo que no en todos los centros se ha dado una computadora. Me imagino que ya en varios sí, ya el gobierno, lo que es el Ministerio de Educación, les ha dado una computadora a los estudiantes y eso es importante, ¿sí? Tratar de que los estudiantes puedan, digamos, tener esta herramienta para poder hacer estos trabajos que antes, si anteriormente se le hubiera apostado a la educación con estas herramientas, creo que hasta estas alturas tuviéramos otro panorama en nuestra sociedad, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Podemos tener estas herramientas, como algunos mencionaban en el foro, pero si no les damos el uso adecuado, entonces no, no estamos haciendo nada, ¿sí? También teléfonos móviles, entonces, eh, por ejemplo, hay consolas de juego, ¿verdad? Entonces, eh, a muchos se hacen adictos a los juegos y hay veces se pierden en eso, ¿verdad? En esos juegos, es decir, que se olvidan del mundo real, ¿sí? Y no que se generan un mundo, ¿verdad? Entonces hay que los impactos que ha tenido lo que es estas herramientas, estos recursos, ha sido positivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes como informáticos? ¿Qué es lo que les interesa? Hacer programas, agilizar las cosas, por ejemplo, cómo obtener el promedio de notas, cómo poder, digamos, eh, cómo, eh, cómo sirven estas aplicaciones para las calificaciones, cómo hacer más ágil esto, ¿verdad? Estas aplicaciones y hacer algoritmos que nos faciliten, nos ahorren tiempo, que se hagan muchas cosas en tan poco tiempo a través de estos algoritmos que ustedes están realizando, están aprendiendo a hacer algoritmos. Eso es bien importante. Por ejemplo, alguien puede tener una empresa y puede hacer su propia aplicación, su propio algoritmo, ¿sí? Y a eso vamos, ¿verdad? Entonces son lo que es la definición de Logstick que anteriormente habíamos hablado y que ustedes también han mencionado en lo que es en la tarea 1, ¿sí? También en el foro, que es lo que que ha estado revisando, ¿verdad? Entonces, bien, aportes de los TIC, fácil acceso a una inmensa fuente de información, ¿verdad? Fácil, inmensa, rápido la información. Como les decía, yo tenía que ir a la biblioteca a sacar copia de un libro, hay veces iba a una fotocopiadora y entonces todo ese tiempo ahora ustedes tienen esa fácil acceso a una inmensa fuente de información gracias a las TIC. Proceso rápido, el segundo tenemos el proceso rápido y confiable de todo tipo de datos. Canales de comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento masivo, ¿sí? Que podemos guardar información, automatización de trabajo, ¿sí? Lo que les mencionaba, ¿sí? Estos algoritmos son bien importantes, ¿sí? Interactividad, interactuar también la información, ¿sí?
digitalización de todo tipo de información. Podemos digitar, ¿verdad? Todos esos tipos de información. Vemos esos aportes que han tenido las TIC en lo que son en los centros educativos, ¿sí? Y algunos maestros que no tenían que no, digamos, no estaban inmersos en tener que utilizar lo que es la computadora, pero con esto de la pandemia forzosamente le tocó que aprender. Pero es bien importante lo que, eso sí hay que rescatar por parte de lo que les mencionaba el miércoles, por parte del Ministerio de Educación, de implementar programas, capacitaciones, capacitaciones a lo que es eh, para poder, digamos, que ellos puedan utilizar puedan utilizar la computadora, ¿sí? Y es, esperemos que hoy que han aprendido a utilizar la computadora algunos, porque otros sí, ¿sí? Los más antiguos, sí, ha sido un poco más complicado para ellos, pero esperemos que ahora que ya van a normalizarse las clases, ¿sí? Ahora está, si quiere que el estudiante vaya a clase presencialmente o virtualmente, tiene esas dos opciones. Y eso es bien importante, porque si algunos docentes pueden que si ya vuelven presencialmente ya no tienen que utilizar la computadora, ¿sí? Pero aquí el ministerio tiene que actuar, porque también toda la información ya virtualmente se manda, ya no físicamente, como algunos se mencionaba, y eso daba, digamos, algunos mencionaban en el foro, de que se evitaba, contaminación al medio ambiente. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, esperemos que esos docentes que capacitados por programas, y les mencionaba que yo me di cuenta eh, en un centro privado, ¿sí? En un colegio privado que eh, antes que actuara el gobierno, actuó el director, porque el director sí manejaba lo que es la computadora y rápido comenzó a actuar y comenzó a capacitar a los docentes. O sea, eso es, digamos, importante, digamos, eh, actuar, no quedarse, digamos, no se da clase, ¿sí? Y otra cosa también bien importante, ¿verdad? De que el estudiante tiene que, también tiene que aportar, digamos, eh, las intenciones de querer aprender. Eso es bien importante. No solo para buscar trabajo, sino para ser unas personas de bien, ¿sí? Porque eso ayuda bastante también. Eso es bien importante también, educar, digamos, a lo que es la población. Eso es bien importante. Y vemos en la realidad cómo con esto de las pandillas, cómo se está, qué deficiencia tenemos en nuestra sociedad. No en todo, ¿verdad? Porque hay lo positivo, pero hay que ir transformando a las nuevas generaciones para poder, digamos, eh, tener una visión a corto, a largo plazo o a largo plazo para poder, digamos, ver esos resultados, ¿sí? Algunos mencionan que de Centroamérica, Costa Rica quizás como que lleva el primer lugar, ¿verdad? Yo siempre he escuchado eso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque eso no, eso yo he escuchado, ¿verdad? Por amistades, pero en realidad dicen que el gobierno le apostó a la educación y eso es bien importante. Por eso decía yo, eh, digamos, 20,000 soldados. Imagínense pagar 20,000 soldados, ¿cuánto dinero se gasta? Sí se da trabajo, ¿verdad? Pero imagínense cómo algunos países desarrollados tienen menos policías que no, a comparación de nuestro país, por esos problemas que se dan, ¿sí? Entonces, bien importante apostarle a la educación. También tenemos los TIC, se pueden utilizarse en un centro electivo para el uso administrativo, ¿sí? Ahora todo se está tratando de hacer todo en la computadora, ¿sí?
ya sea para, con esto de antes de la pandemia, siempre habíamos ya lo que es la modalidad a distancia, de las carreras que hay a distancia. Nosotros ya nos reuníamos con los coordinadores, con el coordinador de carrera, ya nos reuníamos nosotros, eh, virtualmente, ¿verdad? Sí. Pero ahora esto, con esto de la pandemia, ya nosotros ya estábamos ya estábamos encaminados, ya estábamos avanzados en cuestión de las clases virtuales, ¿sí? De utilizar estas herramientas tecnológicas. Pero los que daban clases presencialmente no estaban preparados, no estaban preparados. Ahora, digamos que fue un poquito a la fuerza, pero ahora esperemos que no sabemos qué es lo que puede pasar en el mundo, pero hay que estar preparado, tanto virtualmente como presencialmente, ¿sí? Entonces tenemos el uso administrativo, la alfabetización digital, enseñar los TIC, esos programas para poder utilizar las computadoras, ¿sí? Y es una materia de informática importante que se tienen que impartir en los centros educativos, que se imparten en los centros educativos, ¿sí? Incorporar TICs en la enseñanza, uso docente, uso estudiantil, ¿sí? Entonces tenemos lo que son el uso administrativo, incorporación de computadora en cada puesto administrativo, ¿sí? También en este caso el gobierno, como les decía, les ha dado computadora no sé si solo ellos lo utilizan, pero no sé si se las han dado, no estoy, digamos, muy al tanto de eso, pero lo importante es que tengan esa herramienta, lo importante es que puedan utilizar esas herramientas para hacer las tareas, para enviar las tareas, para hacer tareas, para buscar información, eso es bien importante. Y uno de los factores que mencionaba en el foro, algunos de ustedes, la cobertura, ¿verdad? Que esa es la parte, digamos, no tener, digamos, eh, una cobertura, porque a veces tenemos problemas con la señal, más con esto del invierno, ¿verdad? A veces se complica. Esperemos que en algún momento tengamos una cobertura eh, mejor, digamos, porque eso también, ¿verdad? Con el tiempo, algunos tienen dificultades con la señal, no pudieron enviar las tareas, entonces hay deficiencia, pero vamos, esperemos que en algún momento se pueda, digamos, tener esa cobertura, ¿verdad? También tenemos el uso de sistemas de información para gestión administrativa, planilla, inventario, contabilidad, es decir, todo se ha utilizado las herramientas tecnológicas en estos centros escolares. Uso de sistema informático para gestión académica, en este caso, control de notas, expedientes académicos, control de horarios. Se pueden hacer programas para llevar el control de notas, por ejemplo, Excel, pero ahora también, digamos, se pueden hacer un algoritmo donde puedan, digamos, que al ingresar, digamos, las tareas, el- las tareas, los exámenes, cómo poder, digamos, hacer un algoritmo que dé el resultado, cuánto le queda a la nota de final. ¿Sí? Sacar promedios también, control de horarios también, que eso que es bien importante también. Entonces, el impacto que ha tenido ha sido positivo, ¿sí? Positivo. Entonces, Eh, pero esto de la pandemia como que vino a dar mucho más fuerza, ¿verdad? Y esperemos que se queden, ¿verdad? Sí, en los centros educativos.
que se mejore, ¿sí? Y también tenemos implementación de comunicación electrónica con los padres de familia. Se da, en lo de la pandemia, se estuvieron dando reuniones virtuales con los padres de familia en los centros educativos, ¿sí? Estuvieron dando también reuniones virtuales. ¿Quién iba a pensar que la pandemia vendría a acelerar estas herramientas, de incorporar estas herramientas tecnológicas en los centros educativos? ¿Sí? No lo digo en general, porque hay por ejemplo, hay colegios privados que ya estaban preparados y tienen, digamos, una educación mejor que, por ejemplo, las instituciones, por ejemplo, los centros escolares públicos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es bien importante, digamos, el impacto positivo que se ha tenido. Sí. Alfabetización digital, enseñar los TIC. Instalación de centros de cómputo. ¿Sí? Hay muchos centros escolares que no tienen centros de cómputo. Pero digamos que se necesita para poder enseñar, digamos, enseñar estas herramientas tecnológicas. ¿Sí? Se necesita para enseñar a utilizar las computadoras, enseñar de paquetes ofimáticos, Microsoft Office. Entonces también tenemos la enseñanza de uso de aplicación de Internet, creación de asignaturas sobre informáticas también. ¿Sí? Entonces, tenemos cómo poder, digamos, cómo poder, digamos, enseñar estos TICs, enseñar, perdón, los TICs, ¿sí? Para poder, digamos, ir desarrollando todas estas, cómo poder utilizar esta tecnología para facilitar, por ejemplo, eh, eh, para hacer, digamos, como le mencionaba anteriormente, planificación, trabajos en lo que es la computadora, que es bien importante, ¿verdad? El uso de las aplicaciones de Internet, ¿sí? Creación de asignaturas sobre informática, eso también. Entonces, esta enseñanza, ¿sí? Surgieron, y aquí está dentro de los programas, cómo poder, digamos, algunos a utilizar la computadora primero y después implementar los programas por parte del gobierno, ¿sí? Entonces, vino a acelerar esto de la pandemia, ¿verdad? Estas nuevas, lo que es en la computadora, ¿sí? También incorporación de las TICs en la enseñanza, implementación de talleres de formación a docentes de las asignaturas básicas y especialidad, como les decía, ¿verdad? Entonces el gobierno implementó programas, ¿sí? Y también elaboración de materiales educativos que todos ustedes ya conocen, de todos los materiales que pueden, digamos, que se han dado por parte del gobierno, por materiales que pueden haber en Internet, uso de pizarras electrónicas en aula. Entonces esto ya es un poquito más sería ideal tener estas pizarras electrónicas en el aula, ¿verdad? El uso de computadoras y proyectos multimedia en el salón de clase, ¿sí? Incorporación de textos, imágenes, sonidos, videos en las clases, ¿sí? Entonces, como estas herramientas han sido digamos, eh, han venido a, a enseñar nuevas formas metodológicas en lo que es en la educación, cómo poder utilizar estas herramientas para poder mejorar esa
el aprendizaje, tener metodologías para poder, digamos, desarrollar de mejor manera las clases, ¿sí? Uso del docente de lo que es, en este caso, de los TICs, planificación y preparación de clases. ¿Sí? Planificación y preparación de clases. Elaboración de materiales educativos. Adquisición de una computadora personal. Se les ha dado también, ¿verdad? A los más que todo en los centros se les ha dado computadora a los docentes y eso es bien importante. Participar en comunidades de docentes, es decir, interactuar con estudiantes y padres de familia, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, ha sido bien importante, digamos, poder tener, digamos, muchas formas de buscarle solución a estos problemas. Como quien dice, vino la pandemia, se estancó la educación, ya no van a dar clases, hay que esperar. Y estaba lo que es la computadora, ¿sí? Con internet, con el celular, interactuando con los estudiantes, que es, ustedes vemos cómo interactuamos, digamos, en lo que es en el correo electrónico, en el aula virtual, en el celular. Entonces, estar preparado para cualquier fenómeno que se dé en la sociedad, poder actuar de la mejor manera, ¿sí? Eso es bien importante. Uso estudiantil en este caso de estas herramientas tecnológicas, búsqueda de información. Ustedes ahora tienen esa capacidad, ¿verdad? Tienen eh, esa facilidad de poder buscar información en Internet. Como les mencionaba yo, que en mi persona, que era bien complicado, ¿verdad? Ir a la biblioteca, ya quiero ver fíjense que no sé qué pasa, pero tengo problemas con la batería, no sé qué pasa. Pensé que estaba cargando al inicio y no carga y se me ha agotado la... No sé qué pasa. Voy a ver si es el toma. ¿Me permite un momentito? Voy a ver si no voy a cambiar. Ay, disculpen que no sé cuál. Tengo problemas con el toma. Ok. Sí, ok. Disculpen que... Disculpen que creo que está fallando el toma, pero ya. Bien, entonces tenemos toda esa, ¿verdad? El uso estudiantil de las TICs, ¿sí? Participar en comunidades estudiantiles, interactuar con otros estudiantes y docentes, ¿verdad? Acceder a contenidos virtuales, que eso es lo que ustedes, bueno, tanto como usted y mi persona hacemos, tenemos esos contenidos virtuales en nuestra plataforma donde podemos buscar información, ahí están los contenidos, pero también ustedes tienen la libertad de poder buscar información en lo que es en Internet. Entonces, eso es bien importante. Eh, los niveles de integración de los TICs, ¿sí? Según José María Martín Patiño, Josué Beltrán Chera y Luz Pérez, identificaron 3 niveles de integración de las TICs, ¿sí?
aprender sobre las TICs, aprender de las TIC, aprender con las TIC. ¿Sí? Esos son los 3 niveles de integración en este caso de las TIC. Entonces, se utiliza las TIC para la alfabetización digital, que es lo que hemos mencionado, ¿verdad? En este caso, en los centros educativos se realiza principalmente en el aula informática, ¿sí? Pero muchos centros no cuentan con esto, es decir, con estos centros de cómputo, ¿sí? Y es bien importante, para mí es una materia importantísima que se tiene que enseñar desde muy temprano, pues si ustedes ven muchos, bueno, yo pues, me sorprendo cómo las nuevas generaciones utilizan los celulares desde pequeño, ¿verdad? Desde 3 años en adelante ya comienzan digamos, el celular, cómo lo manejan, ¿verdad? Cómo ya van aprendiendo eso. Esa es la era de ellos, ¿verdad? Entonces, es bien importante, digamos, aprender lo que es de estas herramientas tecnológicas en el sentido de mejorar, digamos, poder utilizar todo esto porque nos sirven, ¿sí? Nos ahorramos tiempo, aprendemos nos ahorramos tiempo, ¿sí? Entonces, aprender sobre las TIC es bien importante la enseñanza de estas herramientas tecnológicas, cómo poder utilizar la computadora, qué programas tiene, cómo poder utilizar eh, eh, cada de estas aplicaciones para poder, digamos, optimizar, digamos, cualquier tarea que se pueda resolver, ¿verdad? Sí. Antes se hacían a mano, ahora se hacen digitalmente y se mandan digitalmente, se evalúan digitalmente, ¿verdad? No nada de presencialmente. Entonces, estamos en esta era, ¿verdad? De la digitación. Entonces, también aprender de las TICs, cuando los TICs se utilizan en el ámbito de una clase, de una asignatura básica o de especialidad, ¿sí? Por ejemplo, mediante un sistema de pizarra electrónica, que esto, digamos, eh, es bien interesante poder utilizar esas pizarras electrónicas, ¿verdad? Pero con esta no contamos, ¿verdad? Eh, su uso en principio es parecido al que se hace en los proyectores con el video. Eso sí, ¿verdad? Tenemos con el proyector, digamos, podemos, digamos, presentar. Pero ahora, en este caso, ya estamos lo que es en el aula virtual, ¿sí? Donde las clases se dan virtualmente. Eh, creo que a eso vamos. Creo que no va a llegar un momento de que ya no, bueno, en mi caso, ¿verdad? Mi opinión personal, creo que las clases presenciales pueden van a ir un poco, digamos, disminuyendo en este caso, ¿sí? Pero cualquier cosa puede pasar. El mundo es, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Y es complejo, existe una incertidumbre hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando muchos actores decían de que las radios ya no iban a estar para esta fecha? Y miren, están funcionando. La capacidad de memoria era, no me acuerdo cuántos gigas, ahora qué capacidad se tiene, ¿verdad? La capacidad de almacenamiento que se tiene de información en lo que es en la computadora. Entonces también se usan los TIC como instrumento cognitivo, es decir, el proceso de una enseñanza para interactuar de forma colaborativa, en este caso grupal, es bien importante, ¿sí? Aprender con las TIC, de aprender de interactuar y colaborar grupalmente. Entonces, es bien importante, ¿verdad? También tenemos los escenarios, en este caso el escenario tecnócrata, escenario reformista y el escenario
logístico, ¿sí? Entonces, es 3 escenarios, ¿verdad? Entonces tenemos el escenario tecnócrata, las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes. Introducir la alfabetización digital en el currículo para que utilicen las TIC. Es bien importante la alfabetización digital, como mencionamos anteriormente, ¿sí? Utilización de las TIC como fuente de información también, ¿verdad? Ustedes pueden buscar información. Y proveedor de materiales didácticos, eso es bien importante también. Y eso lo se está realizando, ¿verdad? Entonces, desde pequeño se tiene que enseñar, digamos, lo que es la alfabetización digital. Sí, eso es bien importante. También tenemos el escenario reformista, ¿sí? Es decir, que va cambiando en este caso y tiene que ver de los niveles de integración que vimos, se dan los 3 niveles, ¿verdad? Los 2 anteriores que vimos anteriormente, aprender sobre las TICs y aprender de las TICs. Y se introducen nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje constructivista que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo, ¿sí? En este caso, aprender con las TIC. Entonces tenemos todas estas, los niveles que se cumplen, los 3 niveles de integración de las TIC para este escenario reformista, es decir, se va cambiando, ¿sí? Mientras transcurre el tiempo, esas reformas, ¿verdad? Y el escenario logístico, ¿verdad? Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos. Estas nuevas tecnologías producen cambios en la escuela y producen un cambio en el entorno y como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno. Si este cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar, según el Johan Majo 2003 o John Mayo, algo así, ¿verdad? Entonces tenemos esto de lo que es estas, digamos, que es bien importante el uso de estas herramientas y que se enseñe para tener, digamos, mejorar, digamos, y que sea parte de la calidad de educación, que sea una herramienta que nos sirva para mejorar la educación, ¿sí? Entonces, con esto termino. Las demás contenidos los revisan, están interesantes. Le comento que se acaba de ir la corriente y me quedé sin carga, pero gracias a Dios terminamos, ¿sí? Entonces, más tarde, si no en la tarde, en la noche, ya van a estar las notas de lo que es la tarea número 1. Entonces, solo les quedo pendiente con la tarea número 2, ¿verdad? Así es que nos vamos a quedar hasta acá. Buen provecho si almuerzan y feliz tarde a todos. Gracias, licenciado. Gracias, Miguel. Feliz tarde. Feliz tarde. Ay, disculpen que no me aprendo los nombres todavía. Ok, entonces quedo pendiente con lo de quiero ver, con lo del, ok, feliz tarde, Catherine. Eh, los, con el crédito extra, ¿verdad? Ok.